hablar del sector comercial de Río Cuarto porque según un nuevo informe del Centro de Estadísticas del CESIS, el comercio a nivel global en Río Cuarto tuvo una mejora del 2,69% comparado con el mismo periodo del año pasado. Y en general hay buenas expectativas para lo que resta del año. Lo vamos a preguntar a Ignacio Gaitán para que nos ratifique o nos amplíe estos datos. Ignacio Gaitán, que es el encargado del Departamento de Estadísticas del CESIS. Ignacio, buen día, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por el contacto. A ver si podemos ampliar estos datos que sacaron de este relevamiento que siempre, bueno, ustedes hacen permanentemente. ¿Qué nos arroja este nuevo informe? Bueno, sí, hemos finalizado lo que es relevamiento del mes de marzo. Esto bueno, nos arrojó, como vos bien dijiste, una variación del 2,69%. Esto es interanual. Eh, un resultado positivo y esperamos que sea una tendencia que siga siendo creciente. Hay que tener en cuenta que la variación interanual nos compara con un marzo del 2024, que fue ese comienzo de año muy complicado, con caídas incluso de dos cifras. Entonces, bueno. Si bien es positivo, esperemos que signifique una recuperación sostenida, pero es para seguirlo de cerca porque todavía estamos a niveles inferiores de lo que sería 2023, digamos. Ajá, pero en general hay buenas expectativas de que se llegue o se supere el 2023, o qué se espera con el plan de gobierno que está llevando adelante el Milei. Bueno, cuando nosotros elevamos las expectativas de los comerciantes, por ahí lo hacemos teniendo en cuenta los próximos meses. Les preguntamos qué esperan en las ventas, en los niveles de inversión y de cantidad de empleos. Las expectativas más positivas se ven en cuanto a ventas. Ajá. Esperan que en los próximos meses vaya viendo pequeños aumentos. No se espera una reactivación muy rápida, pero sí que mes a mes vaya recuperándose la situación. En cuanto a inversión y cantidad de empleo, están un poco más expectantes. Pasa que una cosa va de la mano de la otra. Si se incrementan las ventas, se podría llegar a ver cierto incremento en la inversión y en la cantidad de empleo, que es muy necesario para nuestra ciudad. Pero bueno, las expectativas en ese sentido están un poquito más dispares. Ignacio, ¿y qué rubros midieron mejor? ¿En dónde se repuntó más? Bueno, de lo que nosotros pudimos registrar, el rubro de electrónica y electrodomésticos, que ya desde octubre del año pasado, cuando se empezaron a ver cuotas sin interés 12, 16, 18, 24, fue uno de los rubros que mejores niveles de venta tuvo comparado con el año pasado, que al principio del año no habían podido ofrecer estos sistemas de cuota a los consumidores y por eso se habían retrotraído mucho sus ventas. Y en cuanto también a otro rubro, el rubro de regalería, joyería y perfumería, registramos un incremento bastante alto, cercano al 5%, positivo porque es un rubro que venía muy atrasado. El año pasado la mayoría de los meses dio negativo, entonces bueno, esperemos que este rubro logre también salir adelante. Claro, ahora siempre el relevamiento del Departamento de Estadísticas, estamos hablando con Ignacio Gaitán, es el tema de ventas, aumentan las ventas, la actividad, pero otra cosa son las ganancias. Y ahí te quería preguntar si tenían algún dato de la apertura de las importaciones y cómo impactaba eso también, porque se puede vender más, pero resignar ganancia por todo el contexto económico y favorecer, por ejemplo, los productos importados y cuánta ganancia queda en ese sentido. Sí, sí, no lo hemos registrado en este relevamiento. Sí tenemos por ahí en el contacto con el comerciante, veníamos registrando a principios del año pasado que se daba esta situación de que caían un poco los niveles de ventas en pesos, digamos, o a valores reales, pero en pesos. Pero bueno, más estaban enfocados en aumentar la cantidad de ventas Claro. y ojalá que también la facturación en términos reales siga creciendo. No tenemos un registro, como te digo, preciso ahora, pero bueno, es real que la facturación ha caído principalmente en el año pasado. Bien, entonces, el 63% de lo relevado tenía como expectativas de que mejore, aunque sea algo en los próximos meses. Estamos hablando antes que termine el año o con proyección un poco más allá del 25. Nosotros cuando proyectamos a los próximos 2 meses, es Mm. una proyección a corto plazo para más o menos ir viendo las expectativas de cómo está en esta situación. Esta expectativa creció bastante porque el mes de febrero había un poquito más de disparidad. Ahora vimos que las expectativas se volvieron un poquito más positivas. Por ahí, al ser tan a corto plazo, va variando un poco.
teniendo en cuenta por ahí cosas que van viendo del día a día, de situaciones o noticias que ellos van viendo y que creen que les puede afectar de mejor manera o peor manera. Pero bueno, esperan que la situación siga reactivando porque es muy necesario, porque ya venimos viendo el año pasado que arrancamos el año con una ocupación, una desocupación comercial cercana al 7% y la terminamos con una desocupación cercana al 10%, que es un relevamiento que nosotros hacemos. Mm. Entonces, bueno, ojalá que esta tendencia no siga creciendo de locales desocupados. ¿Cuál fue la fecha de corte de ese relevamiento que arrojó el 10% de desocupación? En noviembre nosotros registramos el 10% de desocupación. Y el último dato que tenemos, ahí te lo digo, los tengo acá. El último dato de ocupación comercial sería el de Porque sería preocupante si sigue fe- incrementándose. febrero 2025. Nosotros en noviembre de 2024 registramos un 10,62 y en febrero un 10,31. Porcentajes muy parecidos, pero Sí. claro, pero nos mantenemos en un porcentaje que es mucho más alto de lo que veníamos viendo antes. ¿Y cuál es cuál es el próximo resultado, digamos, ahora? Y lo hacemos trimestralmente, así que en mayo va a salir el próximo resultado. Bien, mientras tanto, en cuanto a la movida de ventas y la activación del comercio, ustedes el relevamiento lo hacen mensualmente, esto que hoy estamos desglosando, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, entonces estaremos atentos a los próximos datos. Ignacio, como siempre, muchas gracias. No, por favor, un placer. Ignacio Saludos. Gaitán, el encargado del Departamento de Estadísticas del CESIS, con estos pequeños movimientos, ¿no? Pero son a corto plazo. Y cuando uno se pone a analizar el global, bueno, la preocupación, ¿no? Por el incremento en la tasa de desocupación que viene midiendo el CESIS desde el año pasado hasta esta parte. Estamos hablando del 7 pasó al 10 y se mantiene trimestralmente en el 10% de desocupación, con lo cual los datos indican que se aumentó un pequeño porcentaje las ventas, pero también se resignan ganancias, entonces se vende más, pero se gana menos. Es la preocupación entonces de la lectura de estos datos al menos. Pausa, ya venimos con más.